quieren agarrar la Biblia el día de hoy? Levánteme la mano. Agarre la Biblia ahí donde está. Si tienes donde anotar, anote lo que dice Génesis 2 del 15 al 17. Rápidamente vamos con el momento de la creación. En este momento el Señor literalmente le da al hombre una compañera, y a la compañera y al hombre les dan ciertos límites, les da ciertas bendiciones, ciertas instrucciones. Curiosamente solamente había un límite, solamente había algo que ni por error podían hacer. Y esto está en Génesis 2 del 15 al 17, así que vamos a leer. Los que no traen Biblia pueden leerla conmigo en la pantalla. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios lo advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Qué es lo que nos dice este versículo de la Biblia? Nos da a entender 3 puntos principales que quiero que te memorices, que lo tomes en tu cuaderno. Son 3 puntos principales con el cual voy a enseñar durante los próximos 5 horas de prédica. Amén. Voy a tomarme las 5 horas y media, voy a hacer un break. En los próximos minutos voy a hablar acerca de estos 3 puntos que nacen desde este versículo, de estos 2 versículos. El primer punto es que el bien y el mal se basa o nacen en el conocimiento. O sea, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, el árbol del bien y el mal, era conocimiento. Adán y Eva no sabían lo que era la maldad hasta que desobedecieron a Dios, ¿verdad o no verdad? Por eso el árbol, ellos conocieron el mal. Tanto así que la Biblia dice que cuando lo comieron, tuvieron vergüenza por primera vez. Vergüenza de su desnudez y vergüenza delante de Dios. Se escondieron porque comenzaron a darse cuenta de la maldad. Como segundo punto de 3, el obedecer a Dios es nuestra elección. Repite conmigo: es mi elección. Vamos, iglesia, levántese. Es mi elección. Obedecer a Dios es elección nuestra. No es que Dios te obliga y te jala las orejas a que obedezcas, así como te obligaban a comer en la infancia y te metían la cuchara por las narices. Pues Dios no es así. Dios te dice lo que tienes que hacer, Dios te muestra lo que tienes que hacer, pero dentro del libre albedrío el hombre decide seguir o no. ¿Sí o no? Usted no viene a la iglesia porque lo levanté a las 8 de la mañana y lo traje a la fuerza. No es así. Quizás sus hijos sí, porque se someten a ustedes. Pero nosotros venimos aquí porque queremos, ¿sí o no? Porque queremos escuchar, seguir y adorar a un Dios que creemos que es el verdadero y que estamos seguros que nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios puso el árbol, porque el amor, si no es elección, es una obligación. Dios puso el árbol del Edén ahí, lo único que puso ahí. Y lo único que tenían que hacer Adán y Eva era, cada vez que miraran el árbol, elegir a Dios. Tenían que elegir a Dios todos los días, elegir a Dios. Miraban el árbol, elijo a Dios, elijo obedecer. Lamentablemente eso no fue lo que pasó en el caso de estos dos, de esta creación, de la primera creación. Tercer punto y último: Dios quiere que confiemos ¿en quién? En Él. Porque le dice al hombre, por ejemplo, el hombre dudó, de la muerte, creyó que serían más sabios. Dios le dijo: no comas esto, porque si comes esto vas a morir. Pero los hombres se dejaron engañar por la serpiente venenosa, serpiente, pero vos decís venenosa para hacerlo más malo, ¿sí? La serpiente, que era Satanás, que les hizo creer de que comer ese árbol iba a hacerlos más sabios. Dios estaba celoso de estos hombres. Quiero decirte, o de Adán y Eva, perdón, quiero decirte que la obediencia será una elección. La elección tiene mucho que ver con confiar en Dios. Dios dice que no por algo. ¿Puedes confiar en que esto te va a hacer daño? Adán y Eva, escúcheme, si comen de este árbol van a morir. Ellos dos dijeron, no, al final dijeron eso. Yo creo que Dios se equivocó. No confiaron en la palabra de Dios. No confiaron en el límite que les puso el Señor. ¿Me están siguiendo? Digan amén. Por eso, como primer punto, el bien y el mal se basa en el conocimiento. Segundo punto, el obedecer a Dios es nuestra elección. Y como tercer y último punto, Dios quiere que confiemos en Él. Estos 3 puntos son la base para entender el bien y el mal desde la creación. Estos 3 fundamentos son los pilares para poder entender el bien y el mal. Para que hoy día, hasta el día de hoy, sigamos estando reuniéndonos hablando de un Dios bueno. Porque la Biblia dice que el único bueno, no hay bueno como nuestro Dios. Es el único bueno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el bien y el mal, como primer punto voy a tocar esta parte, que es el bien y el mal se basa en el conocimiento. Y es que en Romanos 7, versículo 7, la Biblia dice lo siguiente, esto lo dijo Pablo, un apóstol de Jesucristo. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado.
Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicéis. Mis amados, todo ser humano en las culturas desde que comenzó la creación, a través de Adán y Eva, todo ser humano tiene 4 cosas inherentes en su interior. Tiene una moral, nace dentro de una cultura, tiene costumbres, pero también, como cuarto y último punto, tiene naturaleza. Moral, cultura, costumbre y naturaleza. Todo ser humano tiene estas 3 cosas. Tú vas a una sociedad como en el Medio Oriente y desde hace mucho tiempo tienen una moral establecida. Tienen un conocimiento, una percepción del bien y lo que es mal. Vas al África y vas a encontrar a hombres que comen a los seres humanos, gente caníbal, y para ellos es normal. Y es que la moral es algo que está de acuerdo y que se acoge a la cultura y a nuestras tradiciones o costumbres. Pero estas 3 primeras, moral, cultura y costumbres, siempre se van a enfrentar o va a haber un conflicto o se va a sumar, con nuestra conciencia como cristianos. Repite conmigo, conciencia. Nuestra moral, nuestra cultura, nuestra costumbre y nuestra naturaleza pecaminosa se van a enfrentar constantemente con nuestra conciencia como cristianos. Por eso Pablo dice que la ley no fue mala. Es más, la ley le dijo lo que le agradaba y lo que no le agradaba a Dios. Que era la ley, era tablas escritas por Dios, dadas a su pueblo para que siguieran obedeciendo a Dios, para que vivieran en el bien. ¿Me están siguiendo, verdad? Pero estos hombres, hablando del pueblo de Israel, tenían que seguirla. Y tenían que obviamente constantemente lidiar con su conciencia. Uy, yo quisiera robar esto, pero la ley dice de que eso está mal. Entonces la conciencia era un factor importante para saber los límites entre lo bueno y lo malo. Por eso nuestra principal o la lucha hasta el día de hoy de la iglesia, hasta el día de hoy de los creyentes, es nuestros deseos naturales, nuestra cultura, costumbre y nuestra moral contra nuestra conciencia como creyentes. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento en el cual tú decidiste seguir a Cristo, hay una frase, una palabra que quiero que anotes ahí, que el Señor te llevó a hacer, que es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar tu mente. Vamos a Mateo 3, del 2 al 3, por favor, y vamos a leer lo que Juan el Bautista profesaba y predicaba. En un momento de silencio donde por casi 400 años Israel se había olvidado de Dios, habían iglesias, voy a hacerlo a la traducción actual, habían templos, habían como sacerdotes que se representan como pastores el día de hoy, que hablaban de Dios, pero Dios ya no estaba ahí, Dios ya estaba lejos. ¿Por qué? Porque eran 400 años donde a raíz de la desobediencia de sus antepasados, Dios ya había dejado a Israel. Pero cuando viene este hombre llamado Juan el Bautista, comienza a predicar en el desierto a la gente y decía: arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos o arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Pero ¿qué representa arrepentimiento? Cambia tu mente. Repite conmigo, cambia tu mente. Vamos. Metanoia es la palabra de arrepentimiento que se usa aquí, que significa cambia tu mente. Y es que el pueblo de ese entonces tenía su moral, tenía sus costumbres, tenía también, su cultura y también tenía su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es lo que heredamos a raíz de la desobediencia de Adán y Eva. Pero vemos que estos hombres creían que lo que hacían estaba bien para Dios. Su conciencia estaba tan engañada por estos sacerdotes, estos fariseos que les enseñaban y les decían: para agradar a Dios tienes que dar una mayor ofrenda. Se parecen muchos el día de hoy. Para agradar a Dios tienes que hacer más sacrificios. Tienes que aparentar ser el ungido. Así los sacerdotes por eso, o los fariseos caminaban en la calle cuando ayunaban y se hacían los afligidos. Cuando daban, hacían una especie de acto público que estaban dándole al Señor una ofrenda, un sacrificio, aún en monedas. Quiero decirte que cuando Juan el Bautista les dijo eso al pueblo, fue un cambia tu mente, arrepiéntete, lo que tú estás haciendo, escuchen esto, está mal. Dile que está a tu costado, está mal, vamos. No está mal, dile está mal. Eres un tamal, no, está mal. Si lo que tú estás haciendo está mal. Y el pueblo ahí mismo sabía: ¿es en serio? Claro, arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. ¿Y qué hacían estos hombres? Se arrepentían y el bautizo era una señal
instantáneo de arrepentimiento, de que querían hacer las cosas bien. Y quiero decirte que cuando somos hijos de Dios, nuestra conciencia tiene que ser alimentada. Nuestra mente, escuchen esto, tiene que ser nutrida. Mucha gente lo deja a lo espiritual nomás. Ay, no, es que el Espíritu Santo solamente es lo que me guía, así que yo siento mucha paz, pastor. Tengo mucha paz de hacer esto. No es así. Tienes que someter y alimentar tus pensamientos. ¿Con qué? Vamos, levánteme la Biblia. Con la palabra de Dios. Porque una vez que existe un metanoia, que es un cambio de mente, ¿cómo llenas tu mente de buenos pensamientos? De lo que le agrada a Dios, con su palabra. En esa época no existía Biblia, pero estaban los apóstoles para transmitir lo que venía de parte de Dios. Por eso Romanos 7, 23, 25 dice así: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Habla de la naturaleza pecaminosa. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor. Así que yo, amén. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, de costumbre, de la moral del hombre, de lo que pasa en el mundo, soy esclavo del pecado. Quiero decirte algo, cuando somos hijos de Dios, nuestra conciencia, nuestra mente, tiene que tener la mente de Cristo. Tiene que ser transformada. ¿Por qué? Porque solamente así sabremos qué es lo que le agrada a Dios. El día de hoy vemos una carencia de esto en la iglesia a nivel mundial. Hoy escucho más lo que piensa un hombre. Veo podcast, qué aburrido. No, podcast, sí, está bien dicho, ¿no? Escucho podcasts que hablan de opiniones de bla, bla, bla. Es que yo siento, mi experiencia es que cuando yo tuve el testimonio, a mí Dios me dijo esto y yo te lo tramito. Y la gente, guau, fuego. No es así. No es así. Lamentablemente hoy estamos alimentando nuestros pensamientos de lo que creemos que le agrada a Dios, de fuentes que no son las fidedignas, de que no es la correcta. Por eso una vez que te arrepentiste porque viniste a la cruz de Cristo y dijiste yo quiero ser un seguidor de Jesús, mi vieja vida la dejo atrás, soy una nueva criatura, esa nueva criatura tiene que seguir llenando sus pensamientos diariamente para conocer qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso somos transformados. Efesios 4, 23, 25 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza a Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dos fundamentos, y quiero que lo notes ahí fuerte. ¿Cómo transformo mi mente de lo que le agrada a Dios? Es mediante el Espíritu Santo. Una vida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque Él trae el arrepentimiento en nuestra vida. El día que nos acercamos a Jesús, es Él quien hace la obra, no nosotros. Ay, no, es que yo me golpeé el pecho, me arrepiento de lo malo que soy. No, es el Espíritu Santo que trae arrepentimiento. Y una vez que lo hace, Él comienza a posicionarse en ti para dirigirte. Por eso, cuando vemos en la Biblia y habla del Espíritu Santo, dice que Él nos guiará a toda verdad. Y es el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a vivir. Pero no solamente podemos dejarlo ahí. Tenemos que, como segundo punto, llenar nuestra mente de su palabra. Si esto va de la mano, vamos a poder saber y conocer y entender, tener entendimiento de lo que le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy día queremos elegir uno o lo otro. Hay iglesias que se llenan de palabra. No está mal, yo soy un defensor de esto. Pero ¿dónde quedó una vida sometida a la oración? ¿Dónde está nuestra vida entregada al Espíritu Santo en la oración? ¿A quién estamos siguiendo en nuestra intimidad? Yo quiero hablarte acerca de hoy. Vuelvo a decirte, pastor, qué fuerte este mensaje. Quizás muchos de ustedes se van a incomodar conmigo, pero te estoy predicando la verdad. Y te estoy diciendo la verdad. Puede que me cueste tu atención. ¿Qué pastor? Yo quería que me hables a la necesidad que tengo de cómo sacar más dinero. Quiero que el Señor me bendiga. Dios te bendice, sí. Él sabe hacerlo. Pero ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es buscar su reino y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres, puedes darle un aplauso al Señor. No lo hagas a mí ni a la palabra, es al Señor. Por eso el problema de muchos de nosotros el día de hoy es que elegimos mal. Dile a que está a tu costado, si puedes hacerlo, no elijas mal. ¿Por qué? Por dos puntos importantes.
por falta de conocimiento, muchas veces, como primer de dos, elegimos mal. Por eso Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay mucha gente que en la iglesia, ojo, no estoy hablando del mundo, porque mucha gente que no es creyente hace las cosas en base a su naturaleza, en su moral, en sus costumbres y en sus culturas. ¿Sí me entienden, verdad? Pero no pasa con la iglesia. Mucha iglesia hace las cosas porque no conoce. Por eso mucha gente, muchos cristianos, y por favor no estoy hablando de Halloween, ese fue un ejemplo y usé más que el Halloween, usé el ejemplo de las disputas entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Quiero hablar exactamente aquí del conocimiento. Mucha gente no busca conocer y por eso lamentablemente a lo malo le está llamando bueno. Es así de simple. No hay una ciencia detrás. No tienes que meterte a un seminario de 5 años. Tienes que leer tu Biblia y conocer qué es lo que le agrada a Dios. Y como segundo punto, lamentablemente muchos llenan su conocimiento con cosas netamente de este mundo y por eso eligen por el mal. Romanos 12:2 dice así, no imiten las conductas ni las costumbres. ¿Ah? ¿Quién está hablando? ¿El pastor o quién? Vamos, ¿quién está hablando? La palabra de Dios. ¿Te diste cuenta que estaba acá? Ah. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso, primer punto, el por qué muchos decidimos por el mal es porque no conocemos. Y segundo, porque nos llenamos de cosas que no son lo que le agrada a Dios. Yo supongo, yo creo, es que he visto que toda la corriente del mundo va hacia un lado. Usted está aquí para ser contracorriente. Siempre fue así. Nunca fue estar en la corriente, la misma corriente y la tendencia de este mundo. Nunca fue así. Jamás, dime una vez que pasó eso. Nunca, la iglesia siempre es contracorriente. Estamos remando contra la corriente y es por eso que nos tenemos que llenar del conocimiento de Dios. Por eso muchos el día de hoy estamos llamando a las cosas buenas malas y a las cosas malas buenas por ignorancia. Por eso Isaías 5:20 dice lo siguiente: ¡ay de los que lo malo dicen bueno y lo de que los buenos le dicen malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de aquellos que estamos llamando a lo que es de Dios malo y a lo que es malo como si fuera de Dios! Pero pasa por falta de conocimiento y pasa porque llenamos nuestro conocimiento de falsas doctrinas. El evangelio de la gracia, para mí, sinceramente, es una falsa doctrina. No porque no crea en la gracia de Dios, sino porque es exclusivista. La gracia es parte del evangelio, pero no es completamente el evangelio. ¿Me están siguiendo, verdad? Yo no te puedo decir, vive en la gracia, te voy a hacer gracioso. Tengo que enseñarte la fe. Tengo que enseñarte la consagración, la santidad. Tengo que hablarte de cómo lidiar con la Biblia, tus problemas. Cómo ser cada día más semejante a Jesús. La gracia es el punto de despegue. Y es el punto donde siempre caeremos cuando nos damos cuenta de que no somos perfectos. Pero la gracia no es la única enseñanza del evangelio. Tampoco existe el evangelio de la fe únicamente. El evangelio de la fe es cree, creo, ya tengo mi carro, me compré mi llave, pastor, ya tengo mi Audi mañana. No es así. La fe es en Dios, no en lo que Dios puede darte. Si tú crees que Dios puede bendecirte, pues gloria a Dios, yo también lo creo, hay que creerlo. Pero no podemos movernos por bendiciones, porque el día que las tengamos nuestro Dios se caerá. Muévete por lo que Dios es y cree en lo que Dios va a hacer. Y si Dios te bendice, agradécele y sigue avanzando, porque Él es digno de tu adoración, no lo material de este mundo. Hoy me duele mucho cuando escucho mensajes materialistas. Es que Dios tiene que solamente bendecirte. Y toda la prédica se trató solamente de cómo Dios puede darte en abundancia. Y es verdad, hay que recordarnos de que Dios quiere bendecirnos. Pero nunca y jamás hay que olvidarnos que si no nos bendice, Él sigue siendo glorificado. Y cuando estemos en plena espera, seguiremos exaltando. Y aún si vivamos en persecución, sin prosperidad, Él sigue siendo Dios y Él es digno de nuestra adoración. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Y aquí hay un segundo punto. Ya dije el primero, ya hablamos del primero, de que la maldad está en la mente, o del bien y el mal. Pero el segundo punto de 3, y estoy tocando y estoy yendo al final, el obedecer a Dios es nuestra elección. Así de simple.
El obedecer a Dios es nuestra elección. En el Antiguo Testamento, obediencia era un mandato pesado. Dios quería que le vaya bien a su pueblo, por eso les daba la ley. Ellos tenían que obedecer. Pero en el Nuevo Testamento, gracias a la cruz de Cristo, la obediencia no es un mandato pesado. La obediencia es una elección de gratitud y de amor. Por ejemplo, el día que conocí a mi esposa, éramos amigos, yo quería estar con ella, quería hacer las cosas, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Quiero hacer las cosas que a ella le agradan. A veces hago más cosas porque quiero que ella se agrade, porque hay un amor. Si no la amara sería, ay, ¿en serio quieres que haga esto? Cuando me levanto a veces para atender a los chicos, llevarlos al baño, etcétera, o salir al parque y no tengo ganas, lo hago por amor. Muy distinto, ay, me obligan estos chibolos, qué mocosos. No, uno lo hace por amor, uno se mueve por amor. La obediencia es así. Por eso 1 de Juan 5, del 2 al 3 dice lo siguiente: sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos son una carga muy difícil de llevar. Amén. No son una carga difícil de llevar. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan, que es el evangelio del apóstol Juan, literalmente nos enseña de que primero Dios es amor. Y que Él nos amó primero. Y el día que Él nos enamora, es ese amor que nos lleva a hacer cosas por Él y para agradarlo a Él. El problema es que al no hablarse del conocimiento divino, mucha gente se enamora el día de hoy de una iglesia, mucha gente se está enamorando el día de hoy de una doctrina, mucha gente se enamora de un pastor. Usted tiene que venir a esta iglesia para enamorarse de Dios. Porque si usted es un hombre que recibió el amor por gracia, usted va a ser un hombre que por amor va a hacer cosas locas. Y yo soy loco por Cristo. ¿Cuántos son locos por Cristo acá? ¿Cuántos son locos por Cristo acá? Gloria a Dios. ¿Y Sola Ciudad es una iglesia loca por Cristo? No, claro que sí. Por eso la obediencia no es una carga, es un deleite. Pastor, ¿y cómo puedo vivir en obediencia? Qué difícil, la Biblia dice que tengo que hacer esto. Crece en el amor. Busca enamorarte, busca que el Señor te muestre su amor, y yo estoy seguro que la obediencia va a ser un resultado natural en tu vida. Y si todavía te cuesta crecer en su amor, igual tienes que obedecer. Es que el pastor dijo eso, así que todavía voy a ser desobediente, no va a caminar así, todo chabacano. No, si tú quieres crecer en el Señor, crece en su amor, pero si no, si te cuesta obedecer, crece en su amor, pero si no, sigue obedeciendo. Sigue obedeciendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué fuimos amados para crecer en su amor? Por eso 1 Juan 4:10 dice que el amor verdadero no en que otros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, vamos, a nosotros, y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y es que con todo esto, hoy nosotros tenemos que decidir a quién vamos a obedecer. Si ya te hablé acerca de que tenemos el conocimiento de Dios, diariamente nosotros tenemos que decidir a quién vamos a obedecer, a quién queremos agradar. O es hacer lo bueno o es hacer lo malo. Y el camino de la maldad Jesús lo habló como el camino ancho. El camino ancho, sí. El camino de la bondad, donde está Dios, es el camino angosto. Hacer lo malo es lo más deleitoso posible para el ser humano. Al ser lo malo y guiarnos por los placeres, porque nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestra moral, siempre nos va a guiar para hacer por el camino ancho. Pero hacer lo que le agrada a Dios es difícil. ¿Por qué? Porque somos pocos. No debería ser así, pero somos pocos. Siempre fue así. Deuteronomio 30, del 15 al 16 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. A mí me encanta cuando habla la Biblia en Deuteronomio 30, 15, 16. Yo te mando que ames a Dios, pero he puesto delante de ti el bien y el mal. ¿Sabes qué? Iglesia, escuchen esto. Siempre lo vamos a tener. Siempre va a estar en nuestro delante, así para hablarlo más coloquial. Tanto el bien como el mal. Siempre va a ser así. La elección tiene que ser de nosotros. ¿A quién vamos a obedecer? Si te llenas del conocimiento, hay mucha gente que lo sabe. Hay iglesias, lindas iglesias que te hablan muy bueno el conocimiento. Pero ese conocimiento es tan pesado en el creyente porque no lo vive, porque sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, porque diariamente decide caminar por el mal. Y el conocimiento termina siendo una carga porque sabes lo que tienes que hacer.
La Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este fue el primer versículo que me lo memoricé de memoria. ¿Sabes por qué? Porque yo de chibolo veía lucha libre. Y había un peleador que se llamaba Sting, un peleador muy, muy bueno, que me gustó, un peladito. Y su frase era Apocalipsis 3:16. Entonces yo buscaba para ver, este peleador tiene un versículo bíblico. Decía, si no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Ok? Pero este versículo nos enseña de que Dios no acepta grises. O es bueno o es malo. No hay término medio. O es blanco o es negro. No hay término medio. Tú decides el día de hoy, iglesia, por qué camino vas a caminar. Si decides caminar por el camino angosto, el camino bueno, el camino blanco, pasarlo así con el nombre de la prédica, usted tiene que caminar entregando su vida al 100%. No va a ser fácil, pero esa es la voluntad de Dios para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted decide por lo bueno, entonces peque bien. Peque bien. Pues te voy a explicar por qué. Y mucha gente me va a llamar fariseo el día de hoy, pero yo voy a defenderme con la Biblia. Así que háganseles con el Señor. Los grises son el problema más grande de la iglesia, no los pecadores. Los pecadores son amados, tienen que ser amados porque Jesús los amó, porque Jesús fue a la cruz por ellos. Por cuanto Dios amó al mundo, Jesucristo vino a este mundo y se entregó delante del mundo y murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema donde la Biblia no encuentra defensa son los grises. Tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento que los grises tienen un espacio en la Biblia solo para enseñarte lo que está mal. No existe un gris, ¡ay, qué lindo este hombre gris, qué lindo! No existe en la Biblia un buen ejemplo de gris. Por eso 1 Corintios 5, del 9 al 11, dice lo siguiente. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado. Pero no, escuchen esto, por favor, sigan esta parte para que veas que lo que te digo no es mentira. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado. Incrédulos es la gente que no es creyente, o sea, la gente que vive en el mal. No me refería a ellos. Avaros, estafadores, que rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa, ¿o no? Uno tendría que salir del Perú si vas a encontrarte gente perfecta. Pues no es así. Pablo dice, yo no me refería a los que están en el camino del black, a los que están en el camino negro, a los que están en la maldad. Mira lo que dice acá. Lo que quise decir, o me refería, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega a los pecados sexuales, es avaro, rinde culto a ídolos, insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Nuevo Testamento, ay pastor, qué fuerte. Bueno, voy a explicártelo con el amor de Dios. Pero me toca como pastor predicar la verdad, porque la verdad es la única que puede hacerte libre. Los grises eran un problema en la iglesia primitiva. No porque fueran malas personas, sino porque primero profesaban ser creyentes y no vivían como creyentes. Y segundo, contagiaban a la gente que quería hacer las cosas bien. Específicamente aquellos que eran nuevos creyentes. Los contagiaban, los contaminaban. Entonces uno quería hacer el bien. Ay, pero el hermanito acá tiene 2 años y mira cómo está viviendo. Ah, pues será correcto. Pues no, claro, sí, vamos a seguir por ese camino. Y muchos caminaban por un camino incorrecto. La iglesia, quiero decirte, si usted está en el camino gris, no es que no seas bienvenido a la iglesia, no es que te odiemos, lo contrario. Porque por la gracia de Dios hay amor para ti. Yo tengo que enseñarte y tengo que predicar para que en ese camino no andes. Para que de lo gris salgas y te vuelvas blanco. Amén. Para que de lo gris puedas caminarte en el camino de bien, Por eso, ¿para qué está la iglesia? La iglesia está para ayudarnos a vivir una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia está para mostrarte el camino constantemente. Ay, es que yo no vengo a la iglesia, pastor, porque ya no estoy en tiempo, ya estoy en tiempo online, acá tengo 50,000 prédicas en YouTube. Así que yo no tengo, no. Tu iglesia local está para enseñarte el camino para caminar en el bien y no en el mal. Porque, como dijo Pablo, el que quiera estar firme, tenga cuidado que no caiga. Diariamente, hasta yo como pastor me lo repito. Yo te puedo decir, estoy acá, pero si diariamente no me alimento y no me someto al conocimiento de Dios y a una vida consagrada al Señor, puedo estar acá de la noche a la mañana. Hay muchos pastores que cayeron y hoy están caminando en un camino de maldad. No porque comenzaron ahí, sino porque se doblaron, giraron a la izquierda. Por eso, 2 Pedro 2:21, estoy terminando, dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. ¿Quién te lo dijo? La Biblia. ¿Te das cuenta que ahora todo tiene sentido? El problema es que mucha gente quiere evitar esta palabra
¿Sabes por qué? Porque no les conviene. Sé que muchos de ustedes al escucharme predicar esta palabra van a dudar si el otro domingo siguen viniendo a la iglesia. Estoy convencido, estoy preparado para quizás algunos no verlos. Y quiero decirte, no está bien, pero yo me comprometo como pastor a decirte la verdad aunque te duela, porque te amo. Y vas a encontrar otros lugares donde no te lo digan, vas a buscar otros lugares donde alimenten grises si quieras crecer en grises, y está bien, bueno, no está bien, pero puedes, tranquilo, no es por obligación, pero nunca vas a encontrar un lugar como una iglesia, no lo de esta, sino la iglesia en general, nunca vas a encontrar en esas iglesias, en esos lugares, o en esas hasta sectas, porque hay sectas, un lugar donde realmente te muestren la Biblia y donde realmente tú quieras que te digan a través de la Biblia, estás bien, tranquilo, sigue pecando. No, tranquilo. Arrepiéntete diariamente nomás y vive tu vida. Igual ya tienes tu cuevita en el cielo. Hay mucha gente que habla de la salvación y dice que salvación es por gracia, así que yo ya fui salvo, así que puedo hacer lo que quiera. Y es verdad, ese es el evangelio de la gracia. Y hacen lo que quieran porque una vez escuché a un joven que tiene esta doctrina y me decía, pastor, porque quizás no voy a ser millonario en el cielo, en la eternidad, pero aunque sea voy a estar de mendigo, pero voy a estar en el cielo. Yo lo miraba y le decía, tú no has entendido nada. Que no te han enseñado, ven para que te voy a enseñar. Ay, no, qué difícil lo que me dices, eso es religiosidad. Eso no es religiosidad, es la verdad. Religiosidad sería decirte, no vengas a la iglesia si eres gris. Religiosidad sería decirte, tienes que vivir así. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que entregues tu corazón a Cristo, que te sometas a Él. Y que te estoy diciendo que te voy a ayudar como pastor a caminar en el camino correcto. Y sacarte de ese estado gris. Va a ser difícil, lo es, pero diariamente todos nosotros vamos a estar enfrente del bien o del mal y vamos a tener que elegir por un camino. Hay un camino que nos lleva a la perdición, hay un camino que nos lleva a la vida eterna y ese camino es el que tienes que permanecer hasta lo último de tus días. ¿Cuánto dicen amén? Mucha gente que viene a la iglesia y es verdad, Dios los ama, son hijos de Dios, pero siguen viviendo en el pecado terrible. Siguen viviendo, y voy a ser muy directo con ustedes el día de hoy, pecando, relaciones sexuales antes del matrimonio. Es un pecado. A Dios no le agrada. Siguen viviendo entregados a la bebida, al alcohol. A Dios no le agrada. A Dios no le agrada. La Biblia dice que eso no es parte del creyente. Sigue viviendo una vida tranquilo. Yo puedo hablar como sea, con jergas, con el mundo. La Biblia dice que no te alejes del mundo. Pero si no eres luz en el lugar donde estás, entonces Cristo Jesús está apagado en ese lugar. Dices en la iglesia que eres creyente, pero el mundo ni siquiera se enteró. La gente de tu universidad, del colegio, del trabajo, ni siquiera supo. Y el día de que vayas delante de Dios como hija, hijo de Dios, el Señor te va a decir qué hiciste con esta gente. ¿Cuánta gente pasó por tu vida que no lo llevaste a Cristo? ¿Cuánta gente pasó por tu vida? Y la forma más fácil es ven a la iglesia. Yo sé, eso lo puede hacer cualquiera. Pues háganlo. Y si no vienen a la iglesia, que vayan a otra iglesia, pero que vayan a otra iglesia, pero que vayan. Jamás les diré, vengan acá nomás, somos la única iglesia con la doctrina verdadera. No, invítenlos a otra iglesia, pero que vayan. El Señor nos dice en la iglesia, hoy tienes que decidir, pero también tienes que entender de que el Señor quiere llevarte al arrepentimiento. Y termino con este punto para cerrar y para orar. Llegué como tercer punto de ese versículo de Génesis que agarré, es que Dios quiere que confiemos en Él. La desobediencia representa la falta de confianza en Dios. Cuando tú vives en desobediencia, cuando no caminas en el camino bueno y eliges el mal, solamente representa que no confías realmente en Dios. Hay mucha gente que se somete a la Biblia aparentemente, pero no confía en lo que realmente dice la Biblia. Y por eso le llaman lo bueno y lo bueno malo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ven la Biblia y dicen, me agrada esto de acá. Ah, esto es mío, sí, te bendeciré, gloria a Dios, esa es mi palabra. Y llorando así. Pero cuando la Biblia te dice lo que está mal y lo que no le agrada a Dios, y te dice que vivas una vida santa, ¡ay, no, esa es religiosidad! Esa es la moda. Estoy harto de esta moda. Estoy harto de la moda en el púlpito. Que no somos iglesia religiosa. Cansado estoy. Eso no es correcto. Ser religioso es muy diferente a ser religioso y fanfarrón a ser radical. Y la Biblia llama a gente radical en que diga yo soy bueno y punto. O es bueno o es malo y punto. Así va a ser siempre. No hay estado para grises. Si es tu primera vez que vienes a la iglesia, bienvenido seas. Quiero decirte, Cristo fue a una cruz a morir por tus pecados y a perdonarte por todo lo que hiciste y por todo lo que te hicieron. Créeme que sí. Perdonar por todo lo malo que hiciste. El Señor Jesús te perdona, pero te invita a que lo sigas. Eso sí, es el camino angosto, pero es el único camino que te asegura una vida eterna. Es el único camino que te llevará al cielo. Es el único camino que te hará vivir una vida abundante en esta tierra. La vida jamás tuvo más sentido
que estando y caminando en el camino correcto. Jamás. Yo he caminado por el camino del mal siempre, cuando era adolescente. Caminaba ahí muchas cosas. Y sí, encontraba deleite, placer en ese camino, porque es momentáneo, es rápido. Es rápido, es momentáneo. Todo lo que es discotecas, alcohol, chicas y todas esas cosas las probé. Claro que las probé, no fui ni un santo. Pero el día que Jesús me encontró, ese día que me permitió confiar en Él, ese día realmente puedo decir que probé la vida buena. Y esa vida abundante hasta el día de hoy sigo tratando de mantenerme y vivirla. La he recibido. Tengo una hermosa familia que caminamos, tratamos de caminar juntos. Ustedes están acá. La vida abundante es la vida que el Señor te promete. No una vida religiosa, una vida digna, que es la vida cuando decidimos caminar con la cabeza arriba en el camino del bien. No mirando con orgullo a los que están en otro camino, mirando con compasión, diciéndoles, Cristo los ama, vengan a Cristo, porque no sabes lo que te pierdes. Hay paz, hay gozo, claro que hay bendición, claro que hay prosperidad también, pero también hay prueba, hay aflicción, pero también hay tiempos difíciles. Va a haber gente que va a hablar mal de ti, va a haber gente que la Biblia dice que va a ir en contra de ti, lo va a hacer, pero todo sea por el bien del Evangelio de Jesucristo. Jamás vas a estar mejor que en este camino, pero hoy tienes que tomar la decisión de ser un radical. Iglesia, voy a cerrar el mensaje acá para orar, pero hoy día, muchos cristianos llamamos bien a lo que está mal. Ya deja de jugar ese juego. No nos va a llevar a nada bueno. Puede que nuestra iglesia se llene si comenzamos a hablar cosas para grises. Pero yo prefiero hablar cosas del camino correcto, diferenciar lo que es bueno y malo. Pero gente que lo entiende y que ame al Señor de corazón. Yo sé que ustedes están acá por eso. Yo sé que ustedes vinieron acá no por coincidencia, sino porque el Señor está llamando a caminar en el camino correcto. Es tiempo de caminar en el camino correcto, pero para ello, sé que este mensaje para muchos ha sido difícil. Y el día de hoy tienen que decir, Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que hice mal, me arrepiento de las cosas que he estado haciendo mal. Yo no sé qué cosa el Señor, porque le sé que el Espíritu Santo te lo está poniendo acá ya. Hay muchos pensamientos que vienen a tu mente. Ojo, es que el Señor te está trayendo a memoria esas cositas pendientes que hoy tienes que entregar. Y decir, Señor, yo me arrepiento, perdóname por jugar a medio cachete, perdóname por caminar en lo gris. Si el día de hoy tienes que arrepentirte delante de Dios, como señal, como un acto de fe, ponte de pie. Yo quiero orar por ti porque hay esperanza para tu vida. Ponte de pie y que no te dé vergüenza. Vergüenza hay que darle para caminar por el camino del mal. Ponte de pie si el día de hoy tienes que consagrar tu vida y tienes que arrepentirte. Si estás arrepentido, si el día de hoy escuchar este mensaje dijiste, Señor, he estado caminando gris, es la verdad. Vuelvo a decirte, vivir una vida santa no es vivir una vida perfecta. Es diariamente caminar y decidir, así sea la fuerza, mantenerte en el camino, obedeciendo y haciendo lo que le agrada a Dios. Eso es santidad. Yo quiero invitarte a donde tú estás, que si has estado andando en lo gris, puedas en el nombre de Jesús arrepentirte. Te amo, Dios. Tu amor